Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar que mi computadora termine de cargar. Algunas dificultades técnicas, pero ¿quién no las tiene hoy en día, cierto? Feliz tarde para todos. Encantada de compartir con ustedes una nueva sesión de aprendizaje, de compartir todos juntos. Voy a ajustar la pantalla un segundito por aquí. Bien, y me gustaría saber si estamos en vivo, si me pueden escuchar, quiénes están por ahí, quiénes están interesados hoy en el tema. Pon en marcha tu creatividad. Después de un año tan accidentado en el que nos ha costado concretar nuestros objetivos, en algunos casos hemos tenido que posponer algunos objetivos, ¿sí? Aún así, necesitamos reencuadrar nuestros procesos creativos para continuar avanzando, ¿ok? Em, Vamos a ver, voy a ajustar mi pantalla. Delia, feliz tarde, gracias por unirte, gracias por estar con nosotros, gracias, veo que sí, que están escuchando, es decir, vamos bien, están incrementando las personas que se están conectando. Entonces voy a comenzar, ustedes saben que a mí me gusta que estas sesiones, estos encuentros entre ustedes y yo, primero sean una experiencia de aprendizaje. Y en segundo lugar, que sean experiencias de aprendizaje. Bueno, o no en segundo lugar, sino que como son experiencias de aprendizaje, necesitan aportar un aspecto práctico. Esa es mi idea al día de hoy, que logramos que compartamos una serie de técnicas y estrategias que ustedes pueden aplicar en su día a día. Algunas de ellas son muy simples, otras son un poquito más complejas, pero el punto es que nosotros empecemos a aplicar estas técnicas para llegar a un punto diferente al que estamos hoy. Esa es la idea y de eso se trata el aprendizaje. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que cuando hablamos de creatividad, hay mucha gente que puede pensar que la creatividad está limitada o se reduce a un grupo específico de personas. Y si yo les preguntara a ustedes, cuando piensan en creativos, en creatividad, ¿qué les viene a la mente o quiénes vienen a su mente? Entonces, esta pregunta yo lo he hecho en otros momentos a otras personas y dicen, bueno, los artistas, por supuesto, o las personas que trabajan en el área de marketing, creando campañas publicitarias, o los niños que tienen un coeficiente intelectual por encima de, ¿sí? Entonces pareciera que desde el punto de vista de esas personas, la creatividad está limitada a un grupo específico de personas. Y les tengo una buenísima noticia. Porque si algo nos ha enseñado este año es que todos, absolutamente todos, debemos ponernos en pie después de un proceso de resiliencia, de recomposición de nuestras estructuras mentales, emocionales, ¿sí? A crear algo nuevo, algo diferente. Probablemente el empleo que tenías anteriormente ya no es un empleo posible o la carrera que tenías pensado estudiar pareciera que tienes que reconcentrar los esfuerzos en crear una idea diferente. Cualquiera que sea la situación en la que estés hoy, mi invitación es a que comprendas que el proceso creativo es inherente al ser humano. Es decir, que no es como muchas personas piensan que la creatividad es un talento. La creatividad es una habilidad. Es una habilidad y como cualquier otra habilidad se desarrolla a través de la práctica. Es decir, si yo quisiera hablar japonés, entonces tendría que empezar un proceso
de aprendizaje, de práctica, de poner en práctica en el día a día una serie de conceptos teóricos, llevarlos a la práctica para desarrollar la habilidad de poder hablar en un lenguaje diferente a mi lenguaje natal o nativo. Eso es lo que sucede con la creatividad. Y para el desarrollo de la creatividad, entonces, lo que necesitamos tener es un método, muchas técnicas, pero es un proceso que se establece creando el hábito. Entonces, nuevamente, volvemos a hablar de hábitos. Hábitos. Y tal vez para establecer mi nuevo proceso creativo, tal vez tengo que romper con otros hábitos que tengo. Entonces, vamos a ver un poquito primero en qué consiste el proceso creativo y de dónde me puedo agarrar para encender ese motor hacia el proceso creativo. Entonces, quiero puntualizar y reafirmar otra vez que podemos decir que cualquier persona que desee desarrollar la creatividad puede hacerlo porque no se trata sino de una habilidad. Y como todas las habilidades, se desarrollan practicando. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferentes formas a través de las cuales tú puedes activar ese proceso creativo. Yo no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado que después de tener un día muy productivo y ya listos para ir al tiempo de reposo en la noche, les pasa que, les llega un aha moment, un momento aha, que les dice, la solución a esta situación, o a este problema, o a esto que estaba haciendo, o a este proceso que estaba diseñando, y les llega en ese momento de tranquilidad y de relajación. En ese momento lo que necesitas tener es un cuaderno para tomar una nota o tu teléfono, ¿sí? Algo para grabar ese momento de creación. Entonces, digamos que esos momentos, que nos suceden durante el día muchas veces, pero en mi caso suceden en la noche, ya cuando estoy con la mente tranquila, son momentos que necesitamos capturar en algún recurso, en algún objeto, en algún cuaderno, en alguna nota de voz, ¿sí? Y también vamos a activar el proceso creativo buscando tareas desafiantes. Es decir, pareciera que la creatividad no va a surgir en procesos que son parte de un ritual. Si tú sigues todos los pasos que sigues normalmente, probablemente vas a encontrar que generas las mismas ideas. Pero si tú desafías la estructura mental y le dices, bueno, esta situación o este problema pareciera que no tiene solución. Entonces, como pareciera que no tiene solución, cuando empiezas a buscar las diferentes soluciones, las ideas empiezan a competir. Eso es lo que sucede a nivel cerebral. Hay una competencia de ideas que van a generar nuevas ideas. Entonces también puedes incentivar el proceso creativo ampliando tus conocimientos. Entonces, ¿qué significa ampliar los conocimientos? Entonces, fíjate, si hoy estás estudiando una carrera específica en la universidad, si tu área de especialización laboral es esta carrera específica, entonces cuando tú empiezas a agregar conocimientos de áreas que podría pasar que no fueran áreas relacionadas. Y si no son relacionadas, mucho mejor. Cuando tú empiezas a aprender de otras disciplinas, de otras áreas, ¿sí? De otras personas que conocen otras cosas, entonces vas a ver cómo métodos utilizados en eso que ellos hacen los puedes trasladar hacia tu propia área de especialización y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Porque si hay algo que podemos decir es que cuando nosotros estamos en un proceso creativo, ningún proceso creativo parte de cero. Es una idea totalmente nueva, única. Sino que parte de un concepto, de una idea, de un objeto, de algo que ya previamente existió. Y ahora cuando tú estás en tu proceso creativo y generas un resultado diferente, que puede ser una manera mejor, más eficiente de hacer lo que se hacía antes, eso es creación, eso es creatividad. Entonces, ese proceso
que se basó en algo existente para generar algo nuevo, se considera el proceso creativo. Entonces, cuando tú compartes con personas que están en otras áreas, cuando aprendes de otras disciplinas y traes sus métodos a la tuya, a tu propia disciplina, entonces puedes tener más oportunidades para crear. También se dice que para reforzar el proceso creativo o para despertarlo, arrancarlo, si es que acaso lo tienes dormido, se recomienda rodearte de cosas y personas que sean interesantes. Wow, ¿qué significa que una cosa o una persona sea interesante? Por ejemplo, si tu círculo de amistad, normalmente uno escoge las amistades porque son afines a tus valores, a tus intereses. Pero cuando tú empiezas a compartir con personas que tienen intereses diferentes a los tuyos, eso aporta nuevas perspectivas a lo que tú piensas, a lo que tú crees, a lo que tú haces. Entonces, compartir con los amigos, por ejemplo, colocar objetos diferentes, raros, sin sentido en tu área de trabajo. Objetos que te van a ayudar a despertar ese proceso creativo o conversaciones con otra gente que te van a ayudar a despertar ese proceso creativo. Y hay otra cosa que quiero decirte y que también te va a ayudar a empoderarte en tu proceso creativo. Y es que la tristeza y el estrés inhiben nuevas ideas, inhiben la creación de nuevas ideas. ¿Qué quiere decir esto? Alégrate, alégrate. Estudios, consulté dos estudios hechos por dos grandes universidades en la que ellos estudiaban personas que representan o presentan estados de tristeza o estados de humor neutrales, lo que ellos llaman neutros. Y se dieron cuenta que comparando estas personas tristes o con estados de humor neutro con personas alegres, las personas alegres tienden a generar procesos de creatividad mucho más fácil. Por ejemplo, los reportes eran mucho más detallados, concisos, innovadores, que también estas personas solían usar o suelen utilizar palabras más inusuales, es decir, tienen un vocabulario mucho más rico, son excelentes resolviendo dilemas morales, generando historias y creando a partir de la alegría. Entonces, si en la cotidianidad manejas estados de estrés muy altos, necesitas saber que en ese momento es difícil que encuentres la solución a un problema, a una situación, a que logres solventar una situación laboral o encontrar la musa, la inspiración para completar ese trabajo o esa asignación de la universidad bajo estrés. Aunque tenemos que reconocer que hay personas que justamente bajo estrés es que funcionan, pero no significa que la producción de lo que generan esas personas bajo esos niveles de estrés necesariamente sea algo creativo. Puede ser que cumplen con la asignación, pero probablemente no se compara con algo que alguien creó en circunstancias de mucha más relajación y de mucho más fluidez cognitiva, vamos a decirlo de esa manera. No sé si fluidez cognitiva es algo que existe, pero lo que quiero decir es fluidez de los conocimientos, ¿sí? Que es al final lo que te va a permitir conectar puntos y crear esa cosa nueva. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas de las estrategias que yo personalmente uso para generar esos momentos creativos. A todos nos pasa que en algún momento necesitamos como inspiración, sobre todo si llevas mucho tiempo en tu área, desempeñándote en tu área laboral o si tienes mucha carga de asignaciones pendientes en la universidad o qué tal si estás compitiendo con muchas personas por la misma posición laboral. Es decir, ¿qué es eso que tú vas a entregar en esa entrevista, por ejemplo, que es diferente a los
otros más de 100 personas que están aplicando por la misma posición. ¿Qué es eso que tú vas a generar en esa interacción que te va a diferenciar del resto de las otras personas? Porque sabemos que eres un candidato porque te están llamando para la entrevista. Pero ¿cómo te vas a diferenciar de ese resto, de ese gran número de personas? O si ya estás trabajando, ¿cómo vas a hacer para crear nuevo valor en la organización? Para ser parte de ese refrescamiento organizacional que se necesita para mover a la compañía a un lugar diferente. ¿Qué vas a ofrecer con ese nuevo emprendimiento, esa idea de emprender que tienes? ¿Cómo vas a vivir una vida gratificante? Creando nuevas situaciones, creando nuevas interacciones, creando nuevas oportunidades. Entonces, quiero compartir contigo algunas de las estrategias y técnicas que utilizamos a lo largo de los años y te voy a dejar aquí este acertijo. A ver, para que lo pienses en cualquier momento. Cuando 1 más 1 no es 2. Cuando 1 más 1 no es 2. Porque nosotros siempre hemos escuchado decir 1 más 1 es 2. Pero hay algunas situaciones en las que 1 más 1 no es 2. Y les voy a dejar aquí una. Ustedes van a buscar otras. Cuando tú unes una gota de agua con otra gota de agua, ¿qué obtienes? 2 gotas. Una gota de agua, ¿ok? Entonces sigan pensando y sigan ubicando nuevos acertijos. Y vamos a empezar entonces con una de las técnicas que a mí más me gusta. Y les voy a decir, esta técnica yo la aprendí cuando yo estaba en la escuela básica, primaria. Muchos años atrás, una técnica que todavía se utiliza. Mi hermano Jonathan, él tiene coeficiente intelectual por encima del promedio, es decir, es una persona brillante, él es una persona sumamente inteligente. Entonces, yo tenía una clase en común con él. Y en esa clase, que era de desarrollo de la inteligencia, así se llamaba, nos aplicaban una técnica que se llamaba PNI, positivo, negativo e interesante. Y a mí siempre me gustaba ver qué escribía mi hermano, porque las cosas que él escribía eran realmente increíbles. O por lo menos a mí no se me ocurrían, o a nadie más en el salón se le ocurría. Entonces, básicamente, esta técnica consiste en que, dada una situación, individualmente, cada persona en el equipo va a decir qué es lo positivo, qué es lo negativo y qué es lo interesante de esa situación. Positivo, negativo e interesante. Y esta técnica, que es justamente para fomentar la creatividad, se usa para evaluar ideas para su posterior selección. Entonces, cada quien va a hacer su proceso de forma individual. Luego va a definir qué es lo positivo, negativo e interesante de la situación y después se discute entre todo el grupo, todo el equipo. Y se van a dar cuenta que salen cosas sumamente interesantes, a veces hasta alocadas, pero que generan ese ambiente de colaborativo en el que las personas sienten la tranquilidad de aportar ideas sin ser juzgado. No sé si les ha pasado que cuando están trabajando en equipos hay alguien que dice, oh, tengo una idea, creo que... Y cuando la dice, alguien le dice, no, 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 no. Entonces, la primera condición cuando estamos en procesos creativos es que no se juzga lo que la gente está diciendo, porque cualquier cosa que la persona diga lo vamos a procesar como un aporte. Y ese es uno de los grandes inhibidores de la creatividad, el sentirse juzgado. Entonces, es importante que cuando apliquemos esta técnica o cualquiera de las técnicas para fomentar creatividad, demos un espacio de confianza, de tranquilidad, de flexibilidad, en donde cada miembro siente que puede aportar independientemente de cuál sea el valor de la idea que aporta. ¿Ok? Entonces, eso es PNI, positivo, negativo e interesante. Quiero presentarles, hay otra que se llama, la de los 6 sombreros. No sé si han leído el libro de Edward de Bono.
que son los seis sombreros para pensar. Y de ese libro, entonces, usamos una técnica que es básicamente, son 6 sombreros, blanco, rojo, verde, azul, amarillo y negro. Cada sombrero tiene un rol. Entonces, digamos que son 6 personas en el equipo y cada uno se va a poner un sombrero de un color específico. Tu función con ese sombrero específico es crear el tipo de información, generar el tipo de idea que le corresponde a tu rol. Por ejemplo, si lo que tienes colocado es el sombrero blanco, blanco es la persona que va a estar encargada de identificar todo lo que es la información fáctica. ¿Cuáles son los datos que tenemos en esta situación específica? Entonces, cada quien con su sombrero va a enfrentar la situación, el problema, desde una perspectiva diferente. Es interesante cuando después que has tenido el sombrero blanco y para identificar todo lo que son datos, de pronto tienes el rojo y usas la intuición para identificar el tipo de problema o la intuición, los sentimientos. Entonces cambias de lo fáctico, de lo real, de lo tangible a las emociones. Es bien interesante. Inicialmente cada persona va a tener un sombrero asignado y debe estar en ese rol, bajo ese sombrero, pensando como pensaría una persona en esa situación específica. ¿Ok? Después de que se completa la ronda, la primera ronda, hay algunas variaciones que indican, bueno, ahora vamos a cambiar el sombrero, lo podemos ir rotando. Y cada quien va a tener que cambiar de rol. Entonces eso lo que ayuda muchas veces es, por ejemplo, yo soy una persona fáctica, que me gusta mucho basarme en la información y los datos. Y siempre estoy preguntando por qué, de dónde, quién, antes de tomar una decisión. O sea que para mí usar el sombrero blanco sería muy fácil, muy sencillo. Pero, ¿qué tal cuando me toca ponerme el sombrero rojo? El de las emociones. Entonces, eso ayuda a flexibilizar las estructuras mentales y te ayudan a analizar los problemas desde diferentes perspectivas y te da mucha más amplitud, lo que te ayuda a generar muchas más posibles soluciones. ¿Ok? Esta técnica a mí me gusta muchísimo. Los 6 sombreros para pensar y el libro es de Edward de Bono. Sumamente interesante, se los recomiendo totalmente. Esta otra técnica que se llama 4x4x4. Esta técnica es súper popular y básicamente es, primero, tú de forma individual vas a generar 4 ideas relacionadas con un problema específico. Problema, situación. Ojo, esto lo podemos aplicar en el ámbito familiar, laboral, de pareja, en cualquier ámbito que ustedes quieran. Lo que necesitan es tener una situación, un problema para resolver. A veces necesitamos mejorar un producto en la empresa. Entonces podemos, a partir de esa situación que es mejorar un producto, empezamos a generar las ideas. Puede ser, necesitamos generar, no tenemos producto, necesitamos generar un producto nuevo basado en la información que tenemos de los clientes o posibles o potenciales clientes. Puede utilizarse en cualquier situación. Entonces, en el caso de la 4x4x4, tú vas a escribir lo que tú consideras son tus ideas o tus posibles soluciones o la aplicación práctica de tu idea para esa situación específica. Después te vas a unir con alguien más. Entonces tú tienes 4 y esa persona también tiene 4. Tienen 8, pero la función de ustedes es tener una conversación y a partir de las 4 ideas que cada uno tiene, crear solamente 4 ideas. Entonces ya es en parejas llegar a 4 ideas que son parte de la combinación de las ideas que tiene cada uno. ¿Ok? Entonces ya tienen 4 ideas que trabajaron en pareja. Después estas 2 personas se van a unir con otras 2 personas, es decir, 4 personas y van a tener, una pareja trae 4 ideas y la otra pareja trae 4 también, porque ellos también hicieron el mismo proceso que tú hiciste previamente. Y la función es unir esas 8 opciones de solución, ideas,
y crear, o a partir de esas 8, crear 4. Entonces ustedes se dan cuenta cómo tiene que haber efectivos procesos de comunicación. Debe haber un proceso en el que se incentive la participación, en el que se respeten las ideas, que haya trabajo colaborativo, que se quiten las jerarquías, ¿sí? Porque no es que, bueno, como yo soy el jefe, son las 4 ideas mías las que van, porque la tarea es, a partir de las 4 ideas que tenemos, entonces generar 4 ideas que son nuevas, que salieron de la fusión de las nuestras. Fíjense qué interesante. ¿Okay? Y quería decir algo más sobre 4x4x4, se me fue la idea, pero esta técnica básicamente la puedes utilizar cuando tienes múltiples ideas sobre un tema, cuando el proceso de creación de ideas ha sido realmente efectivo, productivo, y entonces tú sabes que necesitas pasar esas ideas por un filtro para generar una idea final. Entonces y además que quieres hacer que la gente sienta que están participando y que sus ideas están siendo tomadas en cuenta. Entonces lo que estás haciendo es pasar las ideas por filtros con los mismos participantes. Y la gente lo que va a sentir es que, bueno, esto no es producto de una imposición, sino que es el producto de la creación y de la interacción como equipo. Fíjense qué interesante. Entonces, a partir de esta técnica estás reforzando el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Esa es una de las técnicas mías preferidas junto con la de los 6 sombreros. Ok, y voy a compartir con ustedes una última técnica. Quiero decirles que son muchas, yo diría que son casi que infinitas la cantidad de técnicas que podemos aplicar. Son muchísimas. Lo importante es que nos sintamos bien en la aplicación de la técnica. Hay técnicas que se prestan más para el trabajo individual, hay otras que son muy buenas para el trabajo colectivo, pero también he visto que hay técnicas individuales que con pequeñas variaciones dan para el trabajo colectivo, es decir, que esto es un mundo realmente ilimitado, ilimitado. Ok, estoy pendiente por aquí, si tengo algún mensaje, Delia, vamos bien. Eh, Vamos a ver, estoy pensando entre 3 técnicas que me gustan más. Está Do It, está Scamper, está 365. Voy a compartir con ustedes la técnica 365. Básicamente, esta técnica requiere que sean equipos de 6 personas y que estas 6 personas, cada una desarrolle 3 ideas. Tema específico, situación específica. Yo diría, para cada una de las técnicas que les he explicado antes, situación específica, creación de producto, mejora de producto, solución de problema, ¿sí? Cualquiera que sea la situación. ¿Okay? Inclusive, en la familia, a, a partir de toda esta pandemia y ahora necesitamos definir a dónde vamos a viajar el año que viene y no tenemos un consenso familiar, no hay imposición, puedes utilizar, por ejemplo, 4x4x4, ¿sí? Entonces, vamos con la técnica 365. Entonces, como les dije, 6 personas, cada una desarrollan 3 ideas y son 5 minutos. 5 minutos para desarrollar las ideas, las que vengan. Lo importante del proceso creativo es no emitir juicios, ni externos ni internos. No sé si les ha pasado que estoy generando una idea sobre algo y digo, no, eso como que, eso, no, escribe todo lo que venga. Después vas a tener el proceso para refinar esas ideas. Vas a tener la oportunidad para refinarlas. Pero ahorita, escribe. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminan esos 5 minutos, tú tienes 18 diferentes ideas. Entonces, allí viene el proceso. Imagínense si son más de 6 personas, ¿cuántas ideas vas a tener? Y lo otro es, una variación de esta técnica es que, por ejemplo, si tenemos grupos grandes de personas, vamos a poner láminas de papel, de esas láminas de rotafolio, para cada persona, ¿cierto?
tienes 10, 15, 20 personas, qué sé yo, en una sala. Entonces, cada persona va a escribir sus 3 ideas en su papel, pero después vas a ir rotando y las personas van a ir escribiendo 3 nuevas ideas en el papel de cada quien. Al final, la cantidad de ideas que puedes tener es exponencial. Ahora fíjense, cuando utilizamos este método, porque este método realmente genera muchísimas ideas. Cuando el proceso creativo está trancado, cuando sientes que, por ejemplo, es un nuevo equipo que no está integrado y necesitas que haya un movimiento y generación de ideas, eh, cuando realmente tienes poco tiempo para generar esas ideas, eh, cuando estás buscando una solución, pero el equipo tiene muy pocos integrantes también. Entonces, como necesitas generar muchas ideas y tienes poca gente en el equipo, entonces cada quien va a generar 3 ideas en los próximos 5 minutos. Después paras, próximos 5 minutos, 3 ideas más. Y al final vas a tener un banco de ideas que entonces vas a poder aplicar cualquiera de las otras técnicas para refinar y generar esa idea final, que es lo que llamamos la idea que tiene el consenso, que genera la solución más idónea para la situación, o la que crea el nuevo mejor producto, o la que mejora la que hace una mejora incremental significativa al producto que ya existe, la que nos ayuda en la familia a sobrepasar esa situación límite que tenemos que resolver. En fin, el beneficio de la aplicación de estas técnicas es que siempre vas a arribar a una solución, y que es una solución creativa porque proviene de tu proceso de creación de nuevas cosas. Y es un proceso en el que se manifiesta demasiada alegría, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando yo veo que genero algo nuevo, me produce más alegría y más bienestar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco enormemente que se hayan conectado. Gracias, gracias, gracias por conectarse. Espero verlos en el Discovery Day, que va a ser este próximo sábado. Y básicamente ahí vamos a hablar de un tema que a mí me gustaría conversar con todos ustedes, porque creo que después de haber sido severamente golpeados por este año, necesitamos reconectarnos con nuestra pasión para generar esos cambios que necesitamos y que queremos ver en nuestra vida y empezar desde el día 1 de Año Nuevo. Entonces, espero verlos el día sábado. Y quiero que todos se cuiden mucho, sigan protegiendo sus vidas. Recuerden que todos somos vencedores y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Gracias.